Ok, buenos días con todos. Vamos a iniciar lo que sería prácticamente la última sesión. Eh, bueno, esta sesión en realidad es la sesión más importante porque es la que de alguna manera reúne o utiliza la información de las sesiones previas. Entonces, les pediría que presten bastante atención con la explicación y si tuvieran alguna duda, bueno, puedan tomar nota y luego puedan hacer las consultas que estimen convenientes. Bien, el tema es planificación de requerimiento de materiales o conocido también por sus siglas MRP. Vamos a revisar el contenido que pueden apreciar allí, una breve introducción, conceptos básicos sobre MRP. Vamos a comentar nuevamente el concepto de lista de materiales que se asocia al, al concepto de MRP directamente. Y luego vamos a ver un ejemplo sobre cómo se puede desarrollar un sistema MRP sencillo para que tengamos una idea de en qué consiste. Y en la última parte vamos a hacer un breve resumen del concepto de ERP o planificación de recursos empresariales. Bien, a manera de introducción para que podamos entender en qué consiste el MRP, vamos a tomar el ejemplo que aparece a continuación y vamos a asociar también algunos conceptos relacionados a MRP. Vamos a suponer que necesitamos planificar la comida de la semana, ¿no? De cualquier plato. Bueno, en este caso se refiere a un plato de lasaña, pero en sí puede ser cualquier plato. Imaginemos un plato o un conjunto de platos a elaborar durante una semana. Entonces, un primer concepto que podemos revisar es programa maestro, ¿no? Ya hemos visto un poco sobre qué es un programa maestro. Bueno, en este caso, para el ejemplo, el programa maestro sería el menú, ¿no? La lista de platos que podríamos encontrar también en un restaurante, ¿no? Una relación de platos que están listos para ser preparados. Eso sería un programa maestro. En ese menú de platos se incluye la lasaña, que es lo que queremos preparar. Luego, para poder preparar la lasaña necesitamos una lista de ingredientes. Esa lista de ingredientes sería lo que conocemos como lista de materiales, ¿no? Es decir, la materia prima para poder elaborar el producto, que en este caso es la lasaña. Luego, para poder elaborar la lasaña necesitamos realizar un conjunto de pasos. Entonces, este conjunto de pasos para cocinar o preparar la lasaña se conoce como trayectoria del proceso, que sería un conjunto de actividades relacionadas. Luego necesitamos también, para poder preparar la lasaña, necesitamos conocer la cantidad total de ingredientes, es decir, de la materia prima. A esto lo conocemos como requerimiento bruto, ¿sí? Es decir, la cantidad total que necesitamos para preparar los ingredientes, para preparar, perdón, la lasaña. Adicionalmente a eso, existe otro concepto llamado requerimiento neto. El requerimiento neto vendría o se definiría a partir de la diferencia entre la cantidad total que necesitamos para preparar la lasaña o el plato, menos la cantidad que ya tenemos en inventario. Es decir, el requerimiento neto sería lo que tendríamos que comprar para poder elaborar la lasaña, ¿no? En una, en una empresa o en una fábrica podríamos encontrar algo similar, ¿no? Es decir, eh, podríamos asumir que la empresa maneja un stock, maneja un inventario, que en ese inventario tenemos una cierta cantidad de materia prima y en consecuencia para poder fabricar algún producto no necesitamos comprar todo lo que se especificaría en un requerimiento bruto, sino solamente lo que faltaría para poder cubrir la necesidad, ¿sí? Entonces ahí encontramos esta relación entre requerimiento bruto y requerimiento neto. Luego tenemos un tiempo de espera, ¿no? El tiempo de espera se define como el tiempo necesario para realizar
todos los pasos, es decir, esta trayectoria de proceso, ¿no? El tiempo que me va a demorar ejecutar este conjunto de actividades, ¿no?, de la trayectoria del proceso es lo que se denomina el tiempo de espera. Y otro concepto que también podríamos mencionar es la liberación planificada del pedido, ¿no?, que viene a ser el momento en que se inicia el proceso de adquisición tomando en cuenta el tiempo de espera. Ok, luego vamos a revisar un poco más a detalle cada uno de estos conceptos. Como parte de los conceptos básicos de MRP, tenemos el punto de reorden o los puntos de reorden, ¿no?, que en la sesión anterior, si no me equivoco, lo vimos. Este gráfico representa la evolución de los niveles de inventario a lo largo del tiempo. Aquí en este eje vertical tenemos el nivel de inventario o la cantidad de stock de un producto determinado, y en el eje horizontal la línea de tiempo. Entonces, este gráfico, que se asemeja a un diente de sierra, lo que nos indica es que conforme va pasando el tiempo, el nivel de inventario va bajando, ¿sí? Eso tiene una lógica, ¿no? El almacén sirve justamente para almacenar productos, pero en el tiempo esos productos tienen que salir del almacén y en consecuencia el nivel de inventario tiende a bajar. Entonces, va a llegar un momento en donde el nivel de inventario va a llegar a cero, que sería este punto de aquí. Y es necesario entonces adquirir nuevos productos, ¿no?, o solicitar nuevos productos para que nuevamente el inventario llegue a su nivel adecuado y nuevamente se inicie digamos, el descenso a partir de las salidas que tengamos de los productos del almacén. Pero como asumimos que vamos a tener un tiempo de espera, ¿no?, desde que se hace el pedido hasta que se abastezca realmente el producto en almacén, entonces aparece un concepto llamado punto de reorden, ¿no? El punto de reorden vendría a ser el punto en donde necesitamos hacer la solicitud para reabastecer el inventario, de tal forma que, como asumimos que hay un tiempo de espera, los productos puedan abastecer el inventario cuando llegue a cero, ¿no?, puedan reabastecerlo nuevamente. Entonces, aquí en la parte derecha tenemos la explicación, ¿no? Lo que nos indica es que la cantidad desciende hasta alcanzar el punto de reorden A, que es este punto de acá, hasta aquí va a descender, y en este momento solicitamos el reabastecimiento, que se conoce como CEP, ¿no?, o la cantidad económica de pedido que vimos en las sesiones anteriores. Luego nos dice que la cantidad de inventario continuará descendiendo durante el tiempo de espera necesario para reabastecer el producto, es decir, el inventario va a seguir bajando, pero en este punto de reorden hacemos ya la solicitud para reabastecer el inventario, ¿no?, para evitar justamente que nos quedemos sin productos, ¿no?, una vez que se haya agotado el stock. Luego dice el número de pedido llegará en el punto B, o sea, vamos a llegar acá, y la cantidad de inventario volverá al nivel original, ¿no?, porque entendemos que en este punto B esa solicitud, ¿no?, que partió de aquí ya ha sido atendida y en consecuencia nuevamente vamos a contar con la cantidad necesaria en el inventario. Y bueno, aquí en la parte final se indica que el patrón que se forma es un patrón diente de sierra, ¿no?, que es típico de los inventarios independientes, ¿no? Se le llama inventario independiente a aquel inventario que no depende de la demanda, ¿no? Ok, vamos a seguir revisando aquí los conceptos básicos, bueno, relacionados en este caso a punto de reorden. Aquí tenemos una serie de conceptos relacionados a tiempo que vamos a ir revisando, ¿no?, que son importantes para entender el sistema MRP. Entonces, el primer tiempo sería el tiempo de espera por adquisición.
¿no? Que se entiende como el tiempo de espera para recibir la materia prima, ¿no? Recordemos que hay un tiempo entre el pedido y la entrega, ¿no? Entonces ese tiempo de espera vendría a ser el tiempo de espera por adquisición, ¿no? Luego dice que necesita el proveedor para entregar las partes en caso éstas se adquieran de una fuente externa. Luego tenemos el tiempo de desplazamiento, ¿no? Que vendría a ser el tiempo de demora de pasar de una tarea a otra, ¿no? El tiempo de configuración, que vendría a ser el tiempo necesario para que podamos configurar un equipo, por ejemplo, una máquina, para que realice cierta labor. El tiempo de procesamiento, que sería el tiempo de la operación en sí, o sea, cuánto me demanda realizar una determinada actividad. Y luego tenemos el tiempo de espera, y la definición dice que el tiempo de espera se refiere al tiempo de una tarea hasta ser desplazada una vez que se ha procesado una operación determinada, ¿no? O sea, el tiempo de espera vendría a ser en sí el tiempo desde que nosotros hacemos el pedido hasta el tiempo en el cual realmente nos entregan el producto, ¿no? Ese tiempo total. Y el tiempo en fila de espera vendría a ser el tiempo, como dice aquí, de una tarea para su procesamiento una vez que se desplazó a la operación. Es decir, el tiempo en fila de espera lo podríamos entender como el tiempo en cola, ¿no? Es decir, cuando eh, el producto, no sé, se encuentra tal vez en un proceso A, va a pasar a un proceso B, el producto llega a ese proceso B, pero tiene que esperar un tiempo hasta que sea atendido, ¿no? Es decir, cuando ya el producto llega a la operación y requiere esperar un tiempo, a eso le llamamos tiempo en fila de espera. Lo que se indica en esta última parte es que este tiempo en fila de espera generalmente representa la mayor parte de tiempo de espera total. Es decir, aquí es donde se producen los cuellos de botella en el sistema MRP o en el programa de producción. Ok, para poder entender lo que hemos estado comentando en los conceptos básicos, vamos a ver aquí un ejemplo sobre demanda de cajones. Bueno, aquí tenemos dos figuras basados en un ejemplo de fabricación de gabinetes, ¿no? O de armarios. Entonces tenemos aquí en la parte superior el gráfico que representa los gabinetes de archivo, el inventario de gabinetes, que sería algo así como el producto terminado. Y en la parte inferior tenemos el inventario de cajones que se van a utilizar para el ensamblaje o la fabricación de los gabinetes. Bien, esta figura de la parte superior, les decía, representa el inventario de los gabinetes, ¿no? Que tienen, como ven ustedes, un comportamiento diente de sierra, que es eh, digamos, un gráfico típico, ¿no? Acá tenemos el punto de reorden, ¿no? Y luego, este sería como el nivel de inventario, ¿no? Esta línea negra horizontal representaría el nivel de inventario, eh, digamos, mínimo, ¿no? Cuando llegue el inventario a esta línea horizontal, entonces aquí es donde hacemos el pedido para poder reabastecer, ¿no? Reabastecer los gabinetes, en este caso. Entonces, aquí nos indica, ¿no? Que cuando se alcance el punto de reorden A, es decir, este punto de acá, para los gabinetes se hace un pedido a la fábrica para reabastecer los gabinetes terminados. ¿Sí? Eso es lo que nos indica, ¿no? Aquí encontramos entonces una relación entre el ensamblaje de los gabinetes o la fabricación de gabinetes y los cajones. Se entiende que cuando encalzamos, como dice aquí, el punto de reorden A, entonces necesitamos hacer el pedido para poder reabastecer nuevamente de cajones para poder continuar con la elaboración de los gabinetes de archivo.
Luego se indica aquí que en el tiempo cero, en el tiempo inicial, no existe demanda para los cajones porque no se requieren para completar los gabinetes, ¿no? Esta demanda permanece en cero hasta que los gabinetes alcanzan su punto de reorden A, que es este punto de acá. Luego dice el punto de reorden dispara la demanda para fabricar un nuevo lote de gabinetes terminados, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la parte superior los niveles de los productos terminados, que serían los gabinetes, y aquí en la parte inferior los cajones, o el nivel de cajones. Entonces, aquí lo que podemos apreciar es lo siguiente, ¿no? Hasta el punto A, que es esta línea de aquí, se realiza, digamos, la producción, la producción de gabinetes, ¿no? Estos gabinetes se van a ir fabricando, se van a ir entregando, y luego vamos a llegar a este nivel de acá. En este nivel de acá se entiende que vamos a solicitar como fábrica los cajones para poder reabastecer el inventario de gabinetes, ¿no? Para poder fabricar los gabinetes. Y el inventario de cajones que teníamos, que va en una línea horizontal, justo en este momento de aquí, en el tiempo A, en el punto A, bajan a cero prácticamente. ¿Por qué a cero? Porque se entiende que los gabinetes en este nivel, ¿no? O la empresa ya no cuenta con gabinetes en inventario, o está a punto de ya no contar con gabinetes en inventario, entonces tienen que volver a ensamblar o a fabricar los gabinetes. Entonces aquí se hace el pedido y el inventario de los cajones baja a cero porque se solicitan todo el inventario de cajones para poder fabricar los gabinetes, ¿no? Y por eso es que aquí está en un nivel cero. Y luego nuevamente se abastecen los cajones de los gabinetes y continúa la línea en el tiempo así, ¿no? Otra vez vamos a tener un nivel de inventario de gabinetes y cuando llegue el punto de reorden siguiente, entonces digamos que la cantidad de gabinetes baja nuevamente a cero y esto va a quedar por este tiempo hasta que nuevamente se reabastezca la cantidad de cajones o el nivel de cajones y continúa de esa manera. Entonces acá lo que vamos a encontrar es un comportamiento diferente entre el gráfico de arriba y el gráfico de abajo, ¿no? El gráfico de abajo representa una demanda diferente a la demanda de arriba, ¿no? Aquí la demanda se hace por bloques, ¿no? Tengo un inventario de cajones que se encuentran allí, no sé, tal vez varios días, varias semanas, y cuando vamos a fabricar los nuevos gabinetes, entonces ahí es donde se piden todos los cajones, y por eso es que se produce esta baja drástica, ¿no? O sea, aquí hacemos como un pedido por lote, ¿no? Un pedido en bloque, por eso es que la cantidad de cajones baja hasta el nivel cero. En cambio, esta figura que está arriba depende de la demanda. Aquí se asume que el nivel de gabinetes parte digamos, de una cantidad alta, ¿no? Hay un inventario de gabinetes eh, en la empresa, pero luego va bajando conforme se van vendiendo, ¿ok? Conforme se van vendiendo. Y cuando llega aquí, es el momento en donde la empresa dice, necesitamos más gabinetes, ¿no? Entonces necesitamos fabricar más gabinetes. ¿Qué hacemos? Pedimos al área de almacén que tiene los cajones para que podamos iniciar el proceso de fabricación de gabinetes para no quedarnos sin stock, ¿no? Y ahí vamos a encontrar entonces una diferencia entre esta figura de arriba, que depende de la demanda, ¿no? De la demanda de los clientes, y esta figura de abajo, que depende de la demanda de la fábrica.
¿sí? Y esta demanda de la fábrica se suele dar no de a pocos, o sea, no me pide un cajón todos los días, sino me va a pedir un bloque de cajones o un lote de cajones en un tiempo determinado. ¿Qué más podemos encontrar aquí? ¿No? Dice, dado que el inventario de cajones ha caído por debajo de su punto de reorden, ¿no? O sea, baja a cero prácticamente, ¿no? O por debajo, digamos, del nivel, no tanto a cero, sino debajo del nivel esperado, perdón. Entonces aquí se genera una solicitud para reabastecerlo, ¿no? Cuando baja aquí, inmediatamente se solicita más cajones y entonces acá tenemos un tiempo de espera que vendría a ser el tiempo en el cual hacemos el pedido, desde que hacemos el pedido de cajones, que sería este punto A, hasta el tiempo de entrega de cajones, que sería el tiempo C. Luego hay un comentario interesante, ¿no? Dice, el problema con esta demanda abultada para los artículos de inventario con demanda dependiente estriba en los tamaños del lote. Esta situación es indeseable ya que el inventario de cajones resulta costoso y difícil de almacenar, ¿no? Es decir, esta forma, como les decía, de comportamiento del inventario de abajo se va a producir porque los productos se piden eh, o se solicitan por lote, ¿no? La fábrica va a pedir estos cajones en bloque y como los pide en bloque, entonces necesitamos tener una cierta cantidad de cajones en inventario hasta que se inicie el proceso de fabricación y me puedan pedir todos esos cajones. Ok, ahora aquí en esta siguiente diapositiva vamos a encontrar prácticamente la misma figura, pero lo que ha cambiado es la figura de abajo, en donde vamos a encontrar, miren aquí, vamos a encontrar esto que se ha añadido, ¿no? Esta línea de aquí, luego una subida, luego nuevamente baja, luego sigue esta línea aquí, nuevamente sube y nuevamente baja, ¿no? Aquí lo que tenemos es un nuevo inventario, ¿ok? Este es un nuevo inventario, pero mucho más ajustado en el tiempo, ¿no? Es decir, en la figura inferior lo que vamos a encontrar son dos inventarios. El inventario que les comenté anteriormente de los cajones, ¿no? Que partíamos de un nivel, ¿no? Alto y luego de un momento a otro bajaba, ¿no? Por el hecho de que aquí la fábrica hacía un pedido de cajones para poder iniciar la fabricación de gabinetes. Luego teníamos un tiempo de espera, que era el tiempo que demoraba para que se reabastezcan nuevamente los cajones en el almacén. Luego un tiempo de cajones almacenados hasta que nuevamente la fábrica pida los cajones y bajaba el nivel, ¿no? de inventario. Luego nuevamente un tiempo de espera y así sucesivamente. La figura que está justamente debajo representa lo mismo. La diferencia es que aquí el nivel de inventario, digamos, es un poco menor y en el tiempo es mucho más corto, ¿no? Es decir, esta figura lo que me dice es que, por ejemplo, en este tiempo, del tiempo 0 a este tiempo de acá, ¿no? Al tiempo, que sería el tiempo E, ¿no? Aquí vamos a tener un inventario mínimo de cajones, con lo cual no ocuparía un espacio considerable en almacén. Y justo momentos previos a la fabricación de los gabinetes, se eleva el nivel de inventario, ¿no? Para poder abastecer la fabricación de gabinetes. Entonces, aquí nuevamente baja a un nivel mínimo porque la fábrica pide todos esos cajones y luego vamos a tener un almacén prácticamente vacío durante un tiempo y justo antes de que se inicia el proceso de fabricación, nuevamente se eleva el nivel de inventario de cajones, pero por un tiempo muy corto, hasta que la fábrica me lo pida, ¿no? O el área de fabricación me lo pida, y nuevamente baja mi nivel de inventario.
Inclusive aquí esta figura me dice que el nivel de inventario baja mucho más, ¿no? No como en el caso anterior que teníamos un nivel un poquito más alto aquí, ¿no? Sino baja mucho más, con lo cual tendría un almacén, eh, digamos, con menos cajones o con mucho menos cajones. Entonces, esta figura lo que nos dice es que este esquema que está abajo es lo que busca un sistema MRP, ¿no? Para que tengamos la idea más clara, ¿sí? Es decir, si partimos de un sistema tradicional, ¿no? Podríamos encontrar una empresa con un esquema basado en un nivel de inventario alto durante un tiempo, ¿no? Tener un almacén que permita almacenar una gran cantidad de productos, en este caso de cajones, y luego cuando inicia el proceso de fabricación, bueno, se pide todo el lote, luego tenemos un tiempo de espera y luego nuevamente se abastece el inventario de cajones y así sucesivamente, ¿no? Y tendríamos pues un costo de almacén muy alto. Entonces, el sistema MRP lo que busca es planificar mejor, ajustar mejor los tiempos, de tal manera que no tenga un inventario abultado en gran parte del tiempo, sino que ese inventario crezca justo momentos antes del proceso de fabricación. Es decir, el sistema MRP lo que va a tratar es de minimizar el tiempo del inventario, en este caso del inventario de cajones, para con ello reducir los costos de almacenamiento, ¿no? De manera significativa. Y entonces aquí tenemos el propósito o la idea principal de un sistema MRP, es decir, para qué me serviría un sistema MRP dentro del sistema de producción. Bueno, entonces aquí está el enunciado, ¿no? Dice pronosticar en el programa maestro de producción o PMP tanto la cantidad de productos terminados, gabinetes de archivo que se demandan como el tiempo en que dicha demanda se presenta, ¿no? Entonces, en base a la cantidad de productos terminados vamos a poder eh, optimizar el tiempo, ¿no? El tiempo de espera, el tiempo de almacenamiento, etc. Entonces, este concepto de PMP vendría a ser un concepto muy importante dentro del sistema MRP, ¿no? El programa maestro de producción, que vimos en las sesiones anteriores. Bien, hasta aquí hemos revisado algunos conceptos acerca de MRP. Luego este es el siguiente punto, y vamos a hacer un repaso de la lista de materiales, pero con un enfoque un poco más detallado, ¿no? Aquí tenemos la lista de materiales para la fabricación de una patineta, ¿no? Y en la parte izquierda, a manera de organigrama, me aparece la estructura, ¿no? Esta es una forma eh, gráfica de mostrar la lista de materiales, ¿no? Vamos a tener la patineta en la parte superior, que representaría el producto terminado. Luego lo que me indica aquí es que para construir esta patineta yo necesito de una tabla y necesito de un ensamblaje de ruedas. Y aquí se indica la cantidad, es decir, necesito 2 ensamblajes de ruedas. Pero para poder confeccionar o fabricar este ensamblaje de ruedas, voy a requerir de un eje y de 2 ruedas, ¿sí? Ojo que aquí, para entender adecuadamente esta parte, debería leerlo de la siguiente manera. Para poder construir un ensamblaje, uno solo, yo necesito un eje y necesito 2 ruedas, ¿ok? Pero como la patineta requiere de 2 ensamblajes, entonces voy a necesitar en total 2 ejes y 4 ruedas, ¿ok? Deberíamos entenderlo de esa manera. Aquí en la parte inferior, a manera de tabla, se encuentran las cantidades requeridas. Voy a fabricar para una patineta, ¿no? Necesito, dice aquí, una tabla, necesito 2 ensamblajes de ruedas y para cada ensamblaje necesito 2 ruedas y necesito un eje.
En la parte derecha tenemos un poco más de detalle, ¿no? Lista de materiales dice es igual a la estructura del producto, ¿no? Que esta es la estructura del producto. Esta estructura de productos tiene tres niveles, ¿no? Como lo pueden ver aquí, acá tenemos un nivel y tenemos un segundo nivel, acá tenemos un tercer nivel. El primer nivel, es decir, el de la patineta, que es este de aquí arriba, se denomina nivel 0. El siguiente nivel, en donde estaría la tabla y el ensamblaje, sería el nivel 1. Y el siguiente nivel, el último nivel, sería el nivel 2, en donde estaría el eje y las ruedas. Y aquí al final se explica lo que les había comentado, ¿no? Finalmente vamos a tener 4 ruedas, ¿no? 4 ruedas y 2 ejes, ¿no? Ok. Ahora, en esta siguiente parte vamos a hacer una explicación más detallada del concepto de MRP. Vamos a ver, como les mencioné al principio, un ejemplo para que podamos entender el concepto y el proceso, ¿no? Que se encuentra, digamos, inmerso dentro del sistema MRP. Para poder implementar un sistema MRP necesitamos, como aparece aquí, información previa, ¿no? Que en algún momento ya lo hemos revisado, ¿no? Entonces necesitamos esta materia prima, ¿no? Esta información inicial para poder luego implementar el sistema MRP. ¿Qué información previa necesitamos, no? Primero, el programa maestro de producción o el plan maestro de producción. Luego, la lista, la lista de los materiales. Tercero, el inventario existente o los niveles de inventario. Bueno, aquí se refiere pues principalmente a la materia prima, a los diferentes componentes y al inventario inicial de productos terminados, ¿no? Luego tenemos el archivo maestro de elementos, ¿no? Este archivo maestro de elementos que contiene los tiempos de espera, tamaños de lotes, entre otros. Esto es como una tabla que contiene información relacionada al proceso de fabricación, que lo vamos a ver luego en el ejemplo, ¿no? Si lo relacionáramos un poco a la programación, ¿no? Sobre todo para los que les gusta la programación, esto sería como tener constantes o tener variables, ¿no? Iniciales y que necesitamos conocer para poder ejecutar el programa, ¿sí? Esos serían como datos iniciales, que luego lo vamos a ver. Que no están, estos datos no se encuentran como parte de la información anterior, ¿no? Luego dice aquí, ¿no? El cálculo que tome en cuenta toda la información, esto vendría a ser el sistema MRP, para planificar los pedidos de componentes se denomina explosión, debido a que tras comenzar en el nivel padre, los cálculos se propagan a los niveles inferiores de la lista de materiales, lo que semeja una explosión. Lo que nos indica aquí es que el sistema MRP funciona bajo un esquema estructurado, ¿no? Que justamente parte de esta estructura de producto, ¿no? Eso es lo que nos indica, ¿no? Que el sistema MRP realiza los cálculos de la parte de arriba, que sería el nivel general, hasta el nivel inferior de detalle, que sería este, ¿no? Y que esto se asemeja a una explosión, ¿no? Que va, digamos, de lo general a lo específico. Este esquema, digamos, llamado explosión es importante porque si tenemos un producto para fabricar como una patineta, pues tal vez no es algo muy complejo, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Pero imaginemos que necesitamos fabricar un producto más complejo. No sé, tal vez se me ocurre una máquina, una computadora. No vamos a tener una estructura tan simple como esta. Probablemente tengamos muchos niveles, ¿no? Y muchas relaciones.
Y es ahí justamente, conforme se va incrementando la complejidad del proceso de fabricación, se va volviendo también el sistema MRP mucho más importante. Bien, acá tenemos un ejemplo que trata de explicar cómo es que se define un sistema MRP, ¿no? Ya hemos visto qué información previa necesitamos, ya hemos visto algunos conceptos básicos, entonces esos conceptos básicos y esa información preliminar que necesitamos lo vamos a ver plasmado en este ejemplo. Este ejemplo se refiere a la fabricación de un producto X, que puede ser cualquier cosa que queramos fabricar o que necesitemos fabricar. Luego tenemos una tabla. Esta tabla tiene algunos datos de interés. Recuerden que vimos aquí esta información que decía información previa, ¿no? Tiempo de espera, tamaño de lotes, entre otros. Lo tenemos aquí, miren, tiempo de espera, tamaño de lote, disponibilidad. Esto es lo que sería el archivo, como dice aquí, maestro de elementos, ¿no? Entonces les decía que esto es como si tuviera variables inicializadas o constantes, ¿no? A nivel de programación que luego voy a utilizar en la ejecución del programa, ¿no? Esto es bastante parecido a eso. Entonces aquí tenemos estos datos. Tenemos en la primera columna los elementos. Estos son los elementos de fabricación que lo encontramos aquí abajo en la estructura del producto o en nuestra lista de materiales, ¿no? Tenemos el producto X que queremos fabricar, que está en el nivel 0. Luego, aquí asumimos que para poder fabricar este producto X requerimos de dos elementos. Un elemento A, para el cual necesito 2 unidades, y un elemento B, en donde se requiere una unidad. Este sería mi nivel 1. Y luego tengo un siguiente nivel, tengo un nivel 2, en donde se requieren 3 unidades de elemento C para fabricar A, y se requieren 2 unidades del elemento C más 5 unidades del elemento D para poder fabricar B. ¿Ok? Y luego, en esta tabla, vamos a encontrar datos importantes que luego nos van a permitir utilizarlos dentro del sistema MRP. Tenemos primero la disponibilidad. Esta disponibilidad se refiere a los niveles iniciales de inventario. Es decir, antes de empezar el programa de producción, lo que me indica aquí es cuánto en ese momento, en el momento previo al proceso de fabricación, qué cantidad de elementos en inventario tenemos. Entonces aquí lo que me dice es que para este producto X, ¿no? Que vendría a ser el producto final, lo que vamos a fabricar, tenemos 50 unidades. Para el elemento A tenemos 75 unidades en inventario, para el elemento B 35, para el C 100 y para el D tenemos 20 unidades. Estas son mis unidades disponibles previo al inicio del proceso, ¿no? De fabricación. Luego tenemos aquí el tiempo de espera en semanas. Ya habíamos visto este concepto anteriormente, pero acá con el ejemplo creo que lo podríamos entender mejor. El tiempo de espera en semanas, vamos a suponer que si aquí me indica 2 semanas para el elemento X, quiere decir que si yo necesito el producto X, digamos, para poder venderlo, para poder ofrecerlo al cliente, si no tengo ese producto en stock, yo tendría que solicitarlo al menos 2 semanas antes, ¿sí? Para que pueda llegar este producto a tiempo, ¿no? Y lo mismo es con los siguientes, ¿no? Es el tiempo de espera entre la solicitud y la entrega del elemento o del producto. Entonces, este tiempo de espera va a ser muy importante porque me va a ayudar justamente a planificar. Si yo sé que el elemento X tarda
2 semanas en llegar o para que me lo entreguen, entonces tengo que pedirlo con anticipación, justamente 2 semanas o más. Si hablamos en términos de costos, lo ideal sería pedirlo justo 2 semanas antes. Pero tenemos en la realidad vamos a tener siempre un riesgo de que si yo lo pido exactamente 2 semanas antes, a veces por alguna contingencia el producto podría llegar después, ¿no? Entonces esto es desde el punto de vista teórico. En la práctica, definitivamente, por un tema de previsión, podríamos hacer solicitudes de productos, al menos de los críticos, con una mayor anticipación, asumiendo que pudiera ocurrir alguna contingencia o algún problema, ¿no? Y luego tenemos un concepto interesante que es el tamaño del lote. Les había comentado cuando vimos el ejemplo de los cajones, eh, generalmente cuando se solicitan productos, por ejemplo para fabricación, los productos no se suelen solicitar de uno en uno, sino se suelen solicitar en bloque, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una fábrica tipo Dell Computer, ¿no? Que fabrica o ensambla computadoras. Entonces, si Dell va a iniciar un proceso de ensamblaje de computadoras, no va a solicitar, por ejemplo, al área de almacén que le envíe un disco duro, por decir, y luego, después de un minuto que le envíe otro, porque necesita otro para fabricar, y luego después de una hora que le envíe 10 más, y así, ¿no? Lo que va a hacer el área de ensamblaje o de fabricación es, previo al inicio del proceso, le solicitará al área de almacén un lote de productos, ¿no? Un lote de elementos. De repente, 100 discos, porque voy a fabricar 100 computadoras. Entonces, eso es lo normal, digamos. Entonces aquí, basado en esto, vamos a encontrar desde el producto A hasta el producto D, o el elemento A hasta el elemento D, vamos a encontrar tamaños de lotes definidos. Por ejemplo, dice, para el elemento A, el tamaño de lote es de 100 unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no tengo un inventario para fabricar eh, y necesito hacer un pedido del elemento A, no puedo pedir menos de 100 unidades. Tengo que pedirlo mínimo 100 o de 100 en 100, dependiendo de cómo se establezca. Y lo mismo en el caso de B, C y D. Aquí me indica que el tamaño del lote es 50, entonces si yo quiero pedir el elemento B, ¿no? Para poder fabricar el producto, no puedo pedir menos de 50 o necesito pedirlo en bloques de 50. ¿Ok? Para que tengan de repente otro ejemplo relacionado a esto, lo podemos asociar a la venta de repente de papel bond, ¿no? Cuando ustedes van a una tienda mayorista, el papel bond no lo venden por unidad, sino lo venden por paquetes de medio millar. Y entonces, si yo necesito 20 hojas, voy a tener que comprar el medio millar completo, ¿no? Y ya bueno, lo utilizaré, me durará más tiempo, y cuando ya necesite nuevamente, pediré otro nuevo millar, pero no puedo pedirlo por hojas, sino por lote, ¿no? Y luego tenemos un concepto que está descrito aquí, que es para el elemento X, que dice el tamaño del lote es lote por lote, ¿no? ¿Qué es lo que me indica el lote por lote? Bueno, acá tenemos la descripción, ¿no? Dice el tamaño del lote por lote indica que el tamaño del pedido será equivalente a la cantidad exacta necesaria para el pedido establecido. Es decir, cuando yo tengo esta figura de lote por lote, si necesito, como dice aquí, 20 unidades, entonces pido 20. Si necesito una unidad, pido 1. Entonces aquí tenemos una diferencia entre un pedido lote por lote versus un pedido, digamos, de lote, ¿no? Por tamaño de lote, en donde ya está especificada la cantidad que puedo pedir, ¿no? O el bloque de productos que debo pedir. Luego, bueno, acá tenemos una descripción que nos dice que el producto X se utiliza para la manufactura de otro producto en la fábrica. Es decir,
Acá lo que nos indica es que el producto X es un producto intermedio, ¿no? Que luego se va a utilizar para fabricar otro producto, o sea, que va a depender de otro producto. Luego me dice también que existe un programa maestro, ¿no? Ya está definido el menú. Eso es lo que me indica aquí. Ok, entonces ya tenemos el caso con las especificaciones, ¿no? Del archivo maestro. Y ahora vamos a ver algunos conceptos que hemos visto en la parte inicial. Tenemos el de requerimientos brutos, que vendría a ser la cantidad total necesaria del artículo durante un periodo, ¿no? Esto es lo que necesitamos, ¿no? La cantidad total de elementos que necesitamos, por ejemplo, para fabricar el producto. Tenemos las recepciones programadas, es otro concepto, bueno, esto no lo hemos visto, que las recepciones programadas son los pedidos que ya han sido comprometidos. Por ejemplo, órdenes de producción u órdenes de compra. Es decir, una recepción programada vendría a ser un pedido ya hecho. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo nosotros necesitamos fabricar, vayamos al ejemplo inicial, necesitamos fabricar gabinetes. Entonces, para fabricar los gabinetes necesitamos cajones. Entonces, si yo como fábrica o como área de fabricación elaboro una orden, ¿no? Que puede ser una orden de pedido, y me voy al área de almacén y le digo, aquí te entrego mi pedido, ¿no? Como un documento formal, y se lo entrego al área y le digo, necesito 20 cajones. Entonces, cuando ya ese pedido ha sido confirmado, se convierte en una recepción programada. O sea, ya lo solicité formalmente. Luego tenemos la proyección de disponibilidad o simplemente la disponibilidad, ¿no? Viene a ser el inventario disponible del componente al término del periodo. Esto en sí es el inventario o el nivel de inventario de los elementos, ¿no? Eso vendría a ser la proyección de disponibilidad. Aquí se le llama proyección porque se entiende que cuando nosotros implementamos un MRP, lo que voy a hacer inicialmente es planificar la producción. Y por eso se dice proyección de disponibilidad. Es decir, como luego lo vamos a ver en unas tablas, lo que vamos a hacer es proyectar los niveles de inventario en el futuro, ¿no? ¿Qué más necesitamos saber? Los requerimientos netos, ¿no? Les comentaba que para calcular los requerimientos netos partimos de los requerimientos brutos, es decir, de la cantidad total que necesito, y le resto lo que tengo en mi inventario, ¿sí? O lo que ya tengo. Entonces, luego voy a obtener lo que se llaman los requerimientos netos. Por ejemplo, vamos a suponer que el cliente nos pide 100 gabinetes. Eso sería mi requerimiento bruto, ¿sí? Tengo 100 gabinetes que me han pedido, ¿ok? Y esos 100 gabinetes necesito entregárselos al cliente, ¿no? Necesito, digamos, fabricarlos y entregárselos al cliente. Pero podría ocurrir que de esos 100 que yo necesito, que sería mi requerimiento bruto, tenga en almacén 20, ¿no? O sea, tenga una disponibilidad de 20. Quiere decir que yo no necesitaría fabricar los 100 que me han pedido, sino solamente 80, porque ya tengo 20 en stock. Entonces, esos 80 vendrían a ser los requerimientos netos, ¿sí? Y esos 80 pasarían a ser fabricados, ¿no? Después necesitamos conocer también la liberación planificada del pedido. Ojo que aquí dice planificada, es decir, es algo que vamos a proyectar también. ¿Qué vendría a ser la liberación planificada de pedido? Dice la cantidad de requerimientos netos, de esos requerimientos de acá, lo que realmente en este caso voy a pedir, que serán ordenados o liberados al inicio del periodo según la planificación, tomando en cuenta los tamaños de lote y tiempos de espera. No representan compromisos reales de recursos, ¿no? Es el resultado principal del MRP, ya que indica lo que debe comprarse o producirse tanto en cantidad como en tiempo.
¿no? Es decir, esta liberación planificada de pedido vendría a ser el pedido en sí, ¿no? Luego, para que entendamos mejor este concepto, vamos a revisar el ejemplo y ahí nos vamos a dar cuenta eh, en qué consiste realmente y cómo lo entendemos, ¿no? Muy bien, hasta aquí tenemos la primera parte de la historia, en donde hemos comentado acerca de los conceptos, la información preliminar para eh, poder entender el sistema MRP. Luego, aquí lo que vamos a encontrar son unas tablas que justamente vendría a ser la forma como el MRP trabaja, ¿no? En base a la información preliminar, luego cómo va siendo la planificación en el tiempo. Entonces, vamos a revisar primero esta tabla de arriba, ¿sí? Aquí tenemos la información que necesita el MRP con respecto al producto X, ¿sí? El producto X, recordemos, es este producto de acá, es decir, viene a ser el producto final de este ejemplo, ¿sí? Haciendo hincapié en este punto que habíamos dicho, ¿no? Que este producto X no viene a ser en sí el producto final, sino que se utiliza para fabricar otro producto. Bien, entonces tenemos este producto X, acá tenemos la disponibilidad, ¿no? Estos son los datos maestros iniciales, ¿no? La disponibilidad, 50, o sea que debo tener 50 unidades en stock. Luego, cómo se va a llevar a cabo el tamaño del lote, ¿no? Que ya habíamos explicado, es lote por lote. Y tenemos un tiempo de espera de 2, ¿no? Tiene que pueden ser 2 semanas, ¿no? Como indica aquí. Y luego tenemos esta tabla. En esta tabla tenemos una proyección desde la semana 1 hasta la semana 10. Y luego tenemos información que necesitamos completar, ¿no? Esta información ya lo hemos revisado desde el punto de vista conceptual, aquí lo vamos a ver a través de un ejemplo. ¿Qué me dice en esta parte de la derecha? Vamos viendo un poco la explicación. Dice, primero se registra la información de la demanda para todas las semanas y del inventario disponible. Es decir, cuando iniciamos el proceso de planificación, lo primero que necesitamos, bueno, primero en realidad necesitamos esta información, ¿no? La disponibilidad, cómo va a funcionar el lote y el tiempo de espera. Luego, necesitamos definir el requerimiento bruto durante todas las semanas que yo proyecte. En este caso, estoy proyectando, estoy planificando para 10 semanas. En esta parte de requerimiento bruto vamos a colocar la demanda, o sea, lo que necesito fabricar. Aquí me indica que para la semana 1 necesito 20 unidades del elemento X, para la semana 2 necesito 20 unidades del elemento X y así. Para la semana 4 necesito solo 10, en la quinta 10, en la semana 6 20, en la semana 7 no necesito nada, en la semana 8 40, en la semana 9 nada y 40 también en la semana 10. Entonces, esta información es una información que debería tener, ¿no? Que me lo podría entregar la responsable, ¿no? Puede ser de ventas o responsable de, de la fabricación del producto para el cual va a servir este elemento X. Las recepciones programadas están en blanco, ¿no? Es decir, que no van a haber recepciones programadas. Y luego me dice que es necesario definir la proyección de disponibilidad. Si se dan cuenta, la proyección de disponibilidad es igual al valor que está aquí, porque la proyección de disponibilidad vendría a ser el inventario inicial, ¿no? Y es el valor que aparece aquí arriba de 50. Este valor de 50 está en esta tabla inicial, ¿no? que habíamos visto, ¿no? Que dice X 50.
Ahora, aparece antes de la semana 1 porque se entiende que es el valor inicial, previo a la planificación semana por semana, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos, ¿ok? Luego vamos a ir completando la tabla para los otros valores. Entonces, aquí en la tabla siguiente vamos a encontrar el llenado, ¿no?, de los valores, ¿no?, de acuerdo a la información que tenemos. Me indican para este caso que no existen recepciones programadas, entonces esto queda en blanco, como ven ustedes aquí. Luego, dice, se calculan los requerimientos netos con base en los requerimientos brutos y el inventario disponible. Aquí vamos a poder ver cómo es que llevamos a la práctica el concepto de requerimiento bruto, requerimiento neto y disponibilidad. Miren, acá tenemos el inventario inicial. Aquí lo que me indica es que el elemento X al principio cuenta con 50 unidades en inventario, ¿sí? Luego me indica aquí que para la semana 1 yo necesito 20 unidades del elemento X, ¿sí? Esto es lo que me han pedido, esto es lo que debo cubrir, lo que debo cumplir o lo que debo entregar. Entonces, como nosotros tenemos 50 unidades disponibles en stock y me piden 20, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Tomo del disponible las 20 unidades del elemento X y las entrego. Con eso cubro el requerimiento bruto. Entonces, si esos 20 salen digamos, de mi almacén, me van a quedar 30. 50 menos 20, me quedan 30 unidades disponibles en la semana 1. Ahora, luego tenemos esta línea que dice requerimiento neto. Aquí el requerimiento neto es 0, ¿sí? ¿Por qué es 0? Porque tenemos un requerimiento bruto que ha sido cubierto por la disponibilidad en su totalidad. ¿Ok? Entonces no necesito fabricar el elemento X y por lo tanto o no necesito adquirirlo y entonces el requerimiento neto es 0. Luego, si seguimos, para que podamos entender mejor cómo se calcula, luego si seguimos, para la semana 2 necesitamos 20 unidades, ¿no?, 20 unidades del elemento X. Entonces, yo necesito 20 unidades y terminando la semana 1 me quedaron 30 unidades disponibles. Entonces, como tengo aquí 30 unidades disponibles y solamente me han pedido 20, entonces entrego las 20 y me quedan 10. Igual, requerimientos netos no voy a tener, ¿sí? No voy a tener requerimientos netos porque la totalidad del requerimiento bruto ha sido atendido por el inventario disponible. Entonces no necesito, o sea, no va a haber requerimientos netos. Luego, en la semana 3 vamos a tener 20 unidades nuevamente, me piden 20 unidades más. Y luego aquí, si reviso mi proyección de disponibilidad, solamente tengo 10. ¿Sí? Como solamente tengo 10 y me piden 20, entonces me van a faltar 10 unidades para poder atender el requerimiento bruto. En consecuencia, allí sí vamos a tener un requerimiento neto de 10. ¿Cómo lo calculo? Tengo 20 unidades que me han pedido, le resto los 10 que tengo disponibles que me quedaron de la semana anterior, y entonces el resultado va a ser 10. Estos 10 son los que yo necesito fabricar o necesito adquirir. No los tengo en el almacén. ¿Cuál va a ser mi proyección de disponibilidad? Va a ser 0 en la semana 3. ¿Por qué 0? Porque ya los 10 anteriores ya los entregué para poder satisfacer este requerimiento bruto. ¿Ok? Y esa es la manera como deberíamos hacer la lectura. Bueno, yo les sugeriría aquí que ustedes puedan hacer el ejercicio hasta la semana 10. ¿No? Si gustan, esto lo pueden pasar a un Excel para que lo puedan entender mejor, aplicar algunas fórmulas y ver cómo es que funciona la secuencia, ¿no?, hasta la semana 10.
Muy bien, ¿qué más tenemos? Nos faltaba completar la última fila, que es la liberación planificada del pedido. Para entenderlo, vamos a leer esta parte que está aquí a la derecha. Dice, luego de generar los requerimientos netos, es decir, esta fila de acá, continuamos con las liberaciones planificadas del pedido. La liberación reproduce los valores del renglón requerimientos netos, pero 2 semanas antes. Es decir, la liberación planificada del pedido vendría a ser este mismo requerimiento neto, pero con un retraso en el tiempo. ¿Cómo encontramos el tiempo? A partir de aquí, este tiempo de espera. Y entonces acá lo que se va a producir es un desplazamiento. O sea, en resumen, requerimiento neto y liberación planificada vendría a ser lo mismo, pero lo que lo diferencia es el tiempo de espera. La liberación planificada, digamos, es como hacer el pedido de requerimiento neto, pero con un retraso o con un adelanto, sería en este caso de 2 semanas, para que llegue justamente a tiempo y pueda ser atendido. ¿Cómo lo, cómo lo entendemos aquí? Miren, aquí el requerimiento neto en la semana 1 es 0, o sea, no pasa nada, semana 2 igual, pero en la semana 3 yo tengo un requerimiento de 10. Entonces, estos 10 yo tengo que pedirlo para que lleguen en la semana 3, yo necesito pedirlo 2 semanas antes, porque tengo un tiempo de espera de 2, es decir, va a demorar 2 semanas en llegar o en ser fabricado. Entonces, este requerimiento neto que yo necesito para la semana 3, tengo que pedirlo 2 semanas antes. Entonces retrocedo 1, 2 y coloco la cantidad aquí. Quiere decir que esta cantidad de 10 es la misma que la cantidad de 10 de la semana 1. ¿Ok? Entonces tengo requerimiento neto de 10 en la semana 3 y tengo lo mismo acá. En la semana 1 tengo una liberación planificada del pedido. Entonces si leemos de izquierda a derecha, yo diría, si parto de acá, yo diría, en la semana 1 necesito liberar, ¿no?, 10 unidades. ¿Para qué? Para que luego de 2 semanas atienda este requerimiento neto de acá. ¿Sí? Entonces 10, 10. Igual, estos 10 de acá de la semana 2 son los mismos que los 10 de la semana 4 y así. ¿No? Acá podemos revisar también. Tengo una liberación planificada en la semana 8 y esta liberación es igual que el requerimiento neto de la semana 10. ¿Ok? Es lo mismo. Ok, antes de continuar, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta, o está claro hasta aquí. Si no, continuamos. Ingeniero, disculpe, una pregunta Sí, sobre la empresa Gandules. ¿Sí me escucha? sí, claro, continúa. Lo que pasa es de que para el esquema nuestra lista de materiales es muy básica porque nosotros necesitamos, empresa en primer lugar se basa en la fabricación de enlatados. Nosotros nos basamos en conservas de mango y no necesita, es decir, eh, para ensamblar algo. Es decir, es muy básico. Se necesita solamente la lata que ya nos viene de los proveedores y, y la fruta. A diferencia de una fabricación en una computadora, ¿cómo sería ahí? Es decir, nosotros, si nos basáramos en la fabricación de latas, entonces ahí sería que necesitamos la parte interna, la parte externa y demás materiales. ¿Cómo sería ahí para poder aplicarlo en... No hay ningún problema. En realidad no habría ningún problema, porque esa es la realidad que tienes, ¿no? Pero debes tener en cuenta que para la fabricación de conservas de mango no solamente necesitas la lata y el mango, ¿sí? Probablemente requieras de algunos insumos adicionales. Claro, anteriormente se necesita la semilla
algunos productos así. Entonces, esa No, era no, mi no, consulta, ingeniero. disculpa, me refería a la fabricación en sí. Es decir, cuando tú fabricas el mango en conserva, te decía, no solamente requieres del mango y, y la conserva. Por ejemplo, ¿no? Para que lo entiendas, si tú abres una conserva de mango, vas a encontrar un líquido dentro, ¿cierto? Y probablemente se requieran algunos insumos adicionales. Yo tengo entendido que se utilizan, por ejemplo, algunos inclusive componentes químicos para poder balancear el pH, para poder, no sé, llegar a un cierto nivel de calidad requerido para la fabricación. Ujú. Entonces, no solamente estamos hablando de conservas y de mango, Ah, ok, ok, está bien. ¿ok? Ahora mira, si tú Entiendo. quisieras o si les pareciera a ustedes como grupo demasiado simple, recordemos que luego de la fabricación de la conserva, yo necesito embalarla. Tengo que colocarle etiquetas, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesito un inventario de etiquetas. Necesito cajas. Las conservas se agrupan en cajas, que pueden ser cajas, no sé, de 6 unidades, de 12, dependiendo del tamaño, no sé cómo se embalarán ahí. Necesito cintas de embalaje también. O sea, hay una serie de elementos que yo voy a requerir para poder exportar ese mango. ¿Se entiende? Claro, claro. Ok, entonces yo creo que con eso ya tienes bastante para trabajar. O sea, no es algo tan sencillo. A pesar de que inicialmente pareciera ser sencillo. Sí, está bien, ingeniero. Gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? No sé, me gustaría que el que quiera consultar pueda activar su micrófono para que todos podamos escuchar. ¿No hay consulta? ¿Continuamos entonces? Ok, entonces vamos a continuar aquí. Ya hemos explicado, digamos, cómo se ha completado la tabla, ¿no? Cómo se ha completado la tabla para el producto X. Ahora, aquí tenemos la información relacionada a los otros componentes o elementos, ¿no? Para la fabricación de X, es decir, los elementos A, B, C y D. Acá tenemos los tamaños del lote que se han extraído de la tabla inicial que vimos. Y luego acá tenemos el concepto de recepciones programadas, ¿no? Recordemos que para el caso del producto X no tenía recepciones programadas. Aquí tenemos que para A, B y D no existen recepciones programadas. Sin embargo, para el componente C existen recepciones programadas para la semana 1 de 300 unidades. Luego vamos a ver, cuando revisemos el componente C, en qué consisten estas recepciones programadas. De acuerdo con la lista de materiales, dice 2 unidades del componente A se utilizan para construir una parte X. ¿Ya? Recordemos eso, es decir, se refiere a esto de aquí, a este dibujo, ¿no? Para construir un componente o un producto X yo necesito 2 componentes de A o 2 unidades de A. ¿Sí? Esta información es importante para poder elaborar adecuadamente las tablas o completar la información. Bien, entonces aquí vamos a revisar lo que correspondería al componente A. ¿Ya? Tenemos esta primera tabla vacía o, bueno, semi vacía y luego una tabla que ya está, digamos, completa. Entonces, al igual que el componente o el producto X, ¿no?, que vimos anteriormente, vamos a tener para este elemento A la información previa.
¿sí? Tenemos disponibilidad 75, tamaño de lote 100, tiempo de espera 3 semanas. Luego, aquí tendríamos entonces la disponibilidad, es la que colocamos en esta parte, en proyección de disponibilidad. Y luego el requerimiento bruto, que ya está establecido, ¿no? Que son 20 unidades, 40, 80, 80. Y luego vamos a ir viendo cómo lo obtenemos, ¿no? Aquí a la derecha tenemos una descripción, ¿no? Me dice, la única demanda del componente A proviene de la necesidad de fabricar X. Hay que asumir que este componente A solamente sirve para fabricar X, ¿no? No hay otros pedidos, ¿no? Para simplificar el caso, ¿no? Por eso dice que el componente no se vende directamente a los clientes, sino que solamente sirve para fabricar X. Luego, los requerimientos de cualquier componente provienen directamente de las liberaciones planificadas del pedido del componente padre, ¿no? Este es un punto importante para poder entender cómo vamos a completar los requerimientos brutos. ¿Ok? Entonces, luego dice aquí, los requerimientos brutos de A, o sea, estos de acá, toda esta línea, son el doble de lo que se señala en el renglón liberación planificada de pedido de X. ¿Ok? ¿Por qué el doble? Porque recordemos que para poder fabricar X yo necesito dos componentes o dos unidades del componente A o del elemento A. De acuerdo a esta última parte, de acuerdo a este último párrafo, quiere decir que todos estos datos que están aquí yo los he obtenido de la tabla anterior, pero multiplicado por 2. Lo vamos a revisar aquí. Acá tendría que irme a liberación planificada de pedido, ¿sí? Estos serían los pedidos del elemento X. Entonces, estos pedidos van a pasar al siguiente nivel para poder fabricar los elementos o el elemento A. Pero como requiero dos unidades del elemento A para cada elemento X o para cada producto X, entonces tengo que multiplicar por 2 cada uno de estos valores, ¿no? Entonces sería 10 por 2, 10 por 2, 10 por 2. Aquí tendría entonces semana 1, para fabricar el componente A necesito 20, el requerimiento bruto sería de 20, para la semana 2 sería 20, para la semana 3 20, ¿no? Para la semana 4 sería 40, y para la semana 6 y 8 sería 40 por 2, 80 en cada uno. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? 20, 20, 20, 40, 80, 80. ¿Ok? Entonces, de esa manera obtenemos los requerimientos brutos del elemento A. Luego me indica que el inventario existente de 75 unidades, que es este valor de aquí, ¿no? Es la cantidad disponible previo al proceso de fabricación. Y luego me dice que el requerimiento neto de 25 unidades genera un pedido planificado de 3 semanas antes. Bueno, esto lo vamos a ver por aquí. Pero el tamaño del mismo será de 100, que es el tamaño del lote. Bien, eso es este último párrafo es para poder entender cómo completar la tabla. Entonces, aquí vamos a tener algunos pequeños cambios, ¿no? Para empezar, el tiempo de espera son de 3 semanas, ya no son 2 como en el caso anterior, y el tamaño del lote ahora es de 100, ya no es lote por lote, sino ahora es de 100 en 100. Entonces, la lectura es prácticamente la misma, o sea, se lee de la misma manera, pero haciendo mención de estos pequeños cambios que han habido. Entonces, ¿cómo lo completamos? Tenemos 75 unidades disponibles del elemento A previo al inicio de la planificación. Luego tenemos que para la semana 1 se requieren de 20 unidades, ¿no? Del elemento A. Entonces, como yo tengo 75 disponibles, restamos, ¿no? 75 menos 20 y tenemos el nuevo inventario, ¿no? La nueva disponibilidad que sería 55 unidades. Y esos 20 ya los atiendo, digamos, ¿no? Mi requerimiento neto va a ser 0 porque
todos los elementos los obtuve del inventario, entonces no tengo requerimientos netos. Para la semana 2 me piden nuevamente 20 unidades. Entonces, como tengo disponibilidad de 55, tomo los elementos del almacén y los entrego. Con lo cual, restaría 55, que es lo que me quedó del inventario anterior, menos las 20 unidades de pedido que tengo, y entonces me quedan disponibles 35 unidades, ¿no? 55 menos 20, 35. Los requerimientos netos son 0 también, porque los requerimientos brutos fueron atendidos en su totalidad con la disponibilidad, ¿no? Luego, en la semana 3, tengo 20 unidades, nuevamente de requerimiento bruto. Tengo 35 que me quedaron de la semana anterior en almacén, entonces 35 menos 20, me quedan 15 en almacén, ¿no? Atiendo los 20 y me quedo con 15 unidades. Requerimiento neto igual va a ser 0. Luego, para la semana 4, ahí cambia el esquema. Tengo 15, ¿no? Tengo 15 de disponibilidad, pero me piden 40. ¿Ok? Entonces, digamos que tengo acá tengo menos unidades de lo requerido. Aquí tengo un problema. Entonces, ¿qué hago? Hago un pedido, ¿no? Que en este caso lo tengo aquí, ¿no? De 100 unidades, porque el lote aquí es de 100, ¿no? Esto es lo que me indica aquí. El requerimiento neto de 25 unidades generará un pedido planificado 3 semanas antes, ¿sí? Pero el tamaño será el mismo. Entonces, ¿cómo entendemos esa parte? Yo tengo acá 15 unidades que me quedaron del inventario de la semana 3, ¿ok? Pero acá yo tengo un requerimiento de 40. Es decir, me va a quedar una diferencia neta de 25 unidades, que es lo que aparece aquí. O sea, yo necesito pedir 25 unidades para poder cubrir estos 40 de acá. Porque solamente tengo 15 en stock. ¿Ok? Entonces, ¿cómo completo estas 25 unidades? Que vendría a ser la diferencia, ¿no? Entre 40 y 15, que es lo que me queda, ¿no? Lo que me queda, perdón, lo que tendría que solicitar. Entonces, yo necesitaría pedir un lote para poder cubrir estas 25 unidades que me faltan. Pero como el tiempo de espera es de 3 semanas, entonces tengo que pedirlo 3 semanas antes. Entonces retrocedemos 1, 2, 3, vamos a la semana 1. Yo necesito 25 de requerimientos netos, pero el pedido lo tendría que hacer en la semana 1. Y es lo que coloco en la liberación planificada de pedido. Pero no puedo pedir 25 exacto por la condición que me da el caso, sino tengo que pedir de 100 en 100. Entonces, si bien es cierto, me faltan 25, yo necesito pedir 100 igual. Esos 100 los pido acá, en la semana 1. ¿Ok? Entonces, estos 100 de la semana 1 van a llegar en la semana 4 para poder cubrir estas 25 unidades. ¿Ok? Entonces tengo 100 unidades que pedí que llegan acá. Acá tengo 25 requerimientos netos para poder atender estos 40. Y entonces lo que me queda sería 100 menos 25, me van a quedar 75 unidades. Esas 75 unidades van a la disponibilidad. ¿Ok? Entonces, para la siguiente semana, para la semana 5, yo no tengo requerimientos brutos. Y entonces mi disponibilidad queda igual. ¿Sí? Luego, para la semana 6, me piden 80 unidades, pero yo solamente tengo 75. Entonces no voy a poder cubrir la totalidad de requerimiento bruto. ¿Sí? Entonces resto 80 menos 75 y lo coloco aquí en requerimiento neto. Esta sería la cantidad que yo necesito pedir
o que necesito para poder cubrir los 80. Pero como no puedo pedir 5 exactos, sino tengo que pedir 100 según el lote, y tengo que pedirlo 3 semanas antes, entonces vamos para acá, retrocedemos 3 semanas y nos vamos a encontrar en la semana 3. Entonces aquí pido los 100 para poder cubrir estos 5. ¿Ok? Entonces, estos 100 van a llegar en la semana 6, solamente necesito 5 para entregarlo como parte del requerimiento bruto y entonces el saldo, los 95, van a la disponibilidad. Y así sucesivamente hasta completar la semana, hasta la semana 10. Ok, entonces ya hemos visto el componente A, ahora vamos a ver el componente B, que es bastante parecido, ¿no? Acá tenemos una disponibilidad de 35, tenemos un tamaño de lote de 50 y tenemos un tiempo de espera de una semana. Como dato adicional, el componente B solo se utiliza para fabricar X, ¿no? Igual que el componente A. Pero aquí ya no necesitamos el doble, ¿no? de componentes, sino solamente uno. O sea, para cada X, un solo componente B. Y entonces, para completar esta parte de requerimientos brutos, simplemente vamos a hacer una copia de la liberación planificada de pedido del elemento X. O sea, toda esta fila de acá, ¿no? De liberación planificada de X es lo que vamos a colocar aquí como requerimiento bruto. ¿Sí? El valor de 35 de disponibilidad lo colocamos aquí y ahí empezamos, ¿no? Entonces tenemos 35 en disponibilidad, me piden 10, entrego entonces los 10, los saco del almacén y en consecuencia me quedan 25. Requerimientos netos no tendría. Paso a la semana 2, tengo 25 en disponibilidad, me piden 10, entonces me quedan 15 porque entrego los 10 desde el almacén, no tengo requerimientos netos. Para la semana 3 tengo 15 en almacén, me piden 10, entonces entrego los 10 que me piden y me quedarían 5, no hay requerimientos netos. Para la semana 4 tengo 5 en almacén, me piden 20 y entonces tengo un requerimiento neto de 15, ¿no? 20 menos 5, 15 requerimientos netos. Entonces estos 15 tengo que pedirlos. Pero para poder pedirlos, el tamaño del lote es de 50 y el tiempo de espera es 1. Entonces necesito retroceder una semana. Voy a la semana 3, pido los 50 acá. Esos 50 van a llegar en la semana 4, porque hay una semana de diferencia solamente. Y en la semana 4, entonces atiendo este requerimiento neto de 15 para poder atender el requerimiento bruto y me queda un saldo de 35, ¿no? 50 menos 15, 35. Estos 35 van al almacén. Y de esa manera completamos la tabla para el componente B. Luego vamos al componente C. Para el componente C tengo una complejidad mayor porque acá tengo esta figura que me dice que necesito 3 elementos de C para completar cada elemento de A. Necesito 2 elementos de C para cada elemento de B. ¿Sí? Entonces, aquí está dividido, ¿no? Necesito este elemento tanto para A como para B. Entonces, ¿cómo lo completamos? ¿No? Ahí vamos a revisar primero la información que tengo aquí hacia el lado derecho. Aquí me dice que el componente C no se utiliza para fabricar directamente X. O sea, tengo un nivel previo antes de X, ¿no? Tenemos dos padres. C tiene A, que es el primer padre, y tiene B, que es el segundo padre. ¿Qué más me dice? Se requieren 3 componentes de C para fabricar un componente de A, como ya les he comentado, y 2 para fabricar uno de B. Para determinar los requerimientos de demanda dependiente para un componente, solo se analizan los padres directos del mismo, ¿no? Acá lo que me indica es que para poder entender cómo atender los requerimientos, no voy a llegar hasta X, simplemente tengo que revisar la conexión con el padre, ¿no?
Los pedidos planificados de A y B se convierten en los requerimientos brutos de C. Bueno, aquí el esquema es el mismo, ¿no? Es decir, los requerimientos brutos de este nivel pasan al siguiente, ¿no? O se toman para el siguiente nivel. Luego me indica aquí sobre la recepción programada. Dice, en cuanto a la recepción programada, el plan es recibir 300 unidades de C en la semana 1. Entonces, este es un pedido programado ya, las cuales se utilizarán para cubrir el requerimiento bruto, ¿no? Entonces, el inventario que había al principio 100 unidades queda disponible al final de la semana 1. Entonces, esta última parte es la que se detalló aquí. Miren. Aquí decía que para el caso del componente C, tengo una recepción programada para la semana 1 de 300 unidades, ¿no? Este es el único caso en donde tengo una recepción programada. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura? Vamos entonces a la tabla y vemos, ¿no? Tenemos requerimiento bruto, tengo 300 unidades para la semana 1, 400 perdón, para la semana 3 y tengo 100 unidades para la semana 5. Entonces, para completar estos requerimientos brutos, yo necesito hacer una multiplicación y una sumatoria a partir de las liberaciones planificadas tanto de A como de B. Entonces, vamos a ver cómo calculamos estos 300 de acá iniciales. Para calcular los 300 iniciales, vemos que en el caso del componente B no tengo ninguna liberación en la semana 1, así que esto no me preocupa. Ahora me voy al componente A. Para el caso del componente A, yo tengo una liberación planificada de 100. Entonces, como tengo una liberación planificada de 100, lo que tengo que hacer es multiplicar estos 100 por 3, ¿no? Porque recordemos que para cada componente de A yo necesito 3 unidades de C. Entonces, yo necesito aquí 100 unidades de A. Entonces, para poder fabricar estas 100 unidades de A, necesito 3, ¿no? 3 componentes de C. Y en consecuencia, aquí el requerimiento bruto va a ser de 300, o sea, 100 por 3. Luego, de acuerdo a la información, me indican que ya se hizo una recepción programada o se planea hacer una recepción programada para la semana 1 de 300. Entonces, esta recepción programada se coloca aquí, ¿no? Luego tenemos la proyección de la disponibilidad, que aquí me indican que hay 100 en almacén, entonces aquí lo coloco. Entonces, aquí lo que tenemos es 100 unidades en almacén, pero tengo un requerimiento bruto de 300. ¿Ok? Tengo un requerimiento bruto de 300 aquí. Entonces, como tengo un requerimiento bruto de 300, me va a quedar una diferencia de 200. ¿Sí? Solamente puedo atender 100, pero me están pidiendo 300. Entonces, como lo vimos en los casos anteriores, yo debería colocar aquí en requerimiento neto esos 200, que no tengo. Pero como en este caso yo tengo una recepción programada de 300, voy a tomar esos 200 faltantes, lo voy a tomar de esta recepción programada. ¿Sí? Entonces, si yo tenía 200 faltantes, pero tengo una recepción programada de 300, lo resto y me van a quedar 100. O sea, esos 200 los entrego y me quedan 100. Estos 100 son los que aparecerían aquí como proyección de disponibilidad. Es lo que voy a enviar al almacén, es lo que me queda. Por lo tanto, no es requerimientos netos. ¿Sí? En la siguiente semana, en la semana 2, no tengo requerimientos brutos, por lo tanto, la disponibilidad queda tal cual. Y luego, en la semana 3, tenemos un requerimiento bruto de 400. ¿Cómo es que calculamos estos 400? Vamos a regresar para verificar las liberaciones de A y B. Vamos a encontrar que para el caso para el caso de A, yo tengo 100 unidades, digamos, en la liberación planificada.
Y para el caso de B, tengo 50. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo calcularía? Tengo las 100 unidades de la semana 3 y lo multiplico por 3, con lo cual tendría 300 unidades. Y aquí, en el caso del componente B, tengo 50, pero necesito dos unidades para cada B. Entonces, estos 50 del componente B, de la liberación del componente B, lo multiplico por 2. Entonces tendría 100 unidades, más las 300 que tenía el componente A, suman 400. Entonces eso es lo que va acá. ¿Ok? ¿No se escucha? A ver, ¿no me están escuchando? Se escucha muy entrecortado, ingeniero. Ya. ¿Pero desde qué parte? Ok, igual, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar y luego lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una revisión en base a preguntas. ¿Les parece? Ya, vamos a tratar de continuar y luego pasamos a una ronda de preguntas para poder aclararles algunos conceptos. ¿Ya? Bien, entonces estábamos aquí. Estos 400 de los requerimientos brutos los calculamos a partir... ¿Alguien quiere participar? ¿Raisi? No, ingeniero, bueno, no sé si poder subir la clase, sería también, porque quizás por el internet hay esta interferencia, ¿no? Que no se escucha muy bien la explicación. Ya, está bien, no hay problema. Lo que vamos a tratar de hacer, como les decía, es, vamos a tratar de terminar de explicar esta parte y luego, si hubiera alguna consulta, lo podemos revisar. ¿Sí? De lo contrario, también es una opción que ustedes puedan ver luego el video. Bueno, es un poco complicado subirlo, por eso no he podido subir los anteriores, pero voy a tratar de hacerlo para que tengan el material igual. ¿Ok? Bien, vamos a tratar de avanzar y luego voy a responder sus preguntas. Vamos a terminar con el ejercicio. ¿Ok? Entonces, miren, estos 400 que aparecen aquí, de la semana 3, este requerimiento bruto, ¿de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de la información de la liberación planificada, tanto de A como de B, pero tomando en cuenta estas cantidades, ¿no? Yo necesito 3 unidades para cada A y necesito 2 unidades para cada elemento B. Entonces, en base a eso, obtenemos estos 400. Como yo tengo en disponibilidad 100 y me piden 400 o tengo que cubrir 400 unidades, entonces voy a tener un déficit de 300. Este déficit lo voy a colocar acá en los requerimientos netos y me voy a quedar con 0 en almacén. Estos requerimientos netos de 300, para poder cubrirlos, necesito pedirlos. Entonces, como tengo un tiempo de espera de 2 semanas, vamos a retroceder 2 semanas y me voy a encontrar aquí, en la semana 1. En la semana 1 hago la liberación o planifico el pedido de 300 que luego voy a utilizar en la semana 3. ¿Ok? Entonces, estos 300 que he pedido en la semana 1 van a llegar en la semana 3 para atender este requerimiento neto, al cual, sumado a los 100 que tenía en almacén en la semana anterior, puedo satisfacer el requerimiento bruto de 400. Para la semana 4 tengo 0 en almacén, pero no tengo ningún pedido, así que esto queda tal cual.
Luego en la semana 5 tengo un requerimiento bruto de 100, que recordemos se calcula a partir de las necesidades de A y B, pero no tengo disponibilidad, tengo 0 en el almacén, ¿no? Entonces, para cubrir eso, yo tendría que restar los 100 que me piden menos el almacén, bueno, que es 0, entonces me queda un requerimiento neto de 100. Estos 100 tendría que solicitarlos, ¿no? Tendría que fabricarlos o adquirirlos, ¿no? Entonces, como tengo un tiempo de espera de 2 semanas, retrocedemos 1, 2 y el pedido lo hago aquí, ¿sí? En liberación planificada de pedido. Aquí hacemos el pedido. Recordemos que aquí el tamaño del lote es 300, entonces tengo que pedir de 300 en 300. Si bien es cierto, necesito 100, por la restricción del lote, voy a tener que pedir 300. Entonces pido los 300 en la semana 3, llega en la semana 5, con una demora de 2 semanas, llega acá. Estos 300 me atienden esta necesidad de 100, con lo cual atiendo 100 y me quedan 200 en almacén. Y luego, como ya no voy a tener pedidos más adelante, me queda un saldo disponible de 200, ¿no? Hasta la semana 10. Y este sería el último componente, ¿no? El componente D. Para el componente D, lo que me dice aquí es que el requerimiento proviene de fabricar el componente B y que necesitamos 5 unidades de D por cada B. Esto sería, digamos, la información preliminar. ¿Cómo llegamos ahí? A partir de este esquema, ¿no? Este es el componente que me falta revisar. Tengo el componente D y este número 5 me indica que para fabricar un componente B yo necesito 5 elementos o 5 unidades de D. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Acá tenemos la información previa de 20 unidades en almacén, que está acá, el tamaño del lote, que es 300, y tengo un tiempo de espera de 2 semanas. Luego lo que tengo que hacer es completar los requerimientos brutos. Estos requerimientos brutos parten de las necesidades del padre, que en este caso es el componente B. Entonces, lo que me dice es que para cada componente B que yo necesite, se requieren 5 unidades de D. Entonces, acá tenemos dos requerimientos brutos. Se entiende que el requerimiento de la semana 3 y el de la semana 5 han sido calculados a partir del componente B. Entonces vamos a la tabla del componente B, que es esta, y reviso esta información de acá, ¿no? Liberación planificada de pedido. Esta sería la información de B. Tengo 50 unidades en la semana 3 y 50 unidades en la semana 5. Entonces, para trasladarlo a los requerimientos brutos del componente D, tengo que multiplicar cada uno de estos valores por 5. Entonces tendría 5 por 50 y 5 por 50 acá, o sea, 250 en cada uno. ¿Qué es lo que me aparece aquí? Semana 3, 250, semana 5, 250. Recesiones programadas no tengo una disponibilidad de 20, entonces tengo 20 aquí digamos al principio, ¿no? Previo a la semana 1. Y este inventario, esta disponibilidad se va a mantener las 2 primeras semanas porque no tengo requerimientos aquí, no tengo requerimiento bruto. En la semana 3 me piden 250 unidades, pero solamente tengo disponibles 20. Entonces, si yo resto 250 menos 20, me queda un saldo por cubrir de 230, que vendría a ser mi requerimiento neto. Entonces, para cubrir estos 230, yo tengo que hacer un pedido, pero 2 semanas antes, ¿no? Por el tiempo de espera. Entonces, regresamos 1, 2, y hago el pedido aquí. El pedido lo hago por 300 porque el tamaño del lote lo exige, ¿no? Son 300 unidades. Entonces, estos 300 van a llegar en la semana 3. Entonces, pasamos 1 y 2. Llega aquí en la semana 3 estos 300, pero como el requerimiento neto es de 230, me va a quedar un saldo de 70. O sea, resto los 300 que llegan acá menos los 230
me van a quedar una disponibilidad de 70 y eso va al almacén. Luego en la semana 4 no tengo ningún requerimiento bruto, la disponibilidad entonces se mantiene. Para la semana 5 nuevamente tengo un requerimiento de 250, pero solamente tengo en inventario 70. Entonces resto 250 menos 70 y me va a quedar un requerimiento neto de 180, ¿no? Esto es lo que necesitaría pedir, pero 2 semanas antes. Entonces regreso 1, 2. En la semana 3 yo tengo que hacer el pedido de acuerdo a la restricción del lote, que es 300. Entonces pido 300 unidades acá, van a llegar 2 semanas después, y entonces como solamente necesito cubrir 180, restaría los 300 que pedí menos los 180 y me va a quedar un saldo de 120. Esos 120 van al almacén. Y en las semanas siguientes, como no tengo ningún requerimiento bruto, la disponibilidad se mantiene. Ok, muy bien, hasta ahí alguna pregunta, porque con eso Ingeniero, terminamos la parte de MRP. Sí, tiene una consulta. ¿Me escucha? sí, ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Una consulta. Por ejemplo, si el tamaño del lote, o por ejemplo, ahí tiene que pedir 230, pero si me dicen que el tamaño del lote es 200, obviamente va a faltar. ¿Qué sí, tendría que ser ahí? tendrías que pedir 2 lotes, O sea, 400, 400. correcto. Pero esos 400 es para todos, obviamente, ¿no? ¿A qué te Porque, refieres con porque por todo? ejemplo, o sea, por ejemplo, si yo pido en la semana uno, estoy pidiendo 400, supongamos, ¿Ya? y en el otro ya no necesito pedir 400, sino los 200, o sea, tendría que seguir pidiendo 400 o puedo pedir el tamaño que era el original, que es 200. No, eso si necesitan menos, piden menos. La restricción acá es que si a ti te falta una determinada cantidad de material, no puedes pedir solamente lo que te falta, sino tienes que pedir el lote completo. Es como les comentaba, ¿no? Ustedes de repente van a imprimir su trabajo, un trabajo de investigación, ¿ok? Pero la librería solamente vende papel bond por paquetes de medio millar. Entonces, si ustedes necesitan 10 hojas, van a tener que comprar el medio millar completo. ¿Sí? Entonces, las 490 hojas restantes van a su almacén. Si más adelante tienen otros trabajos de investigación, ya no van a comprar nuevamente medio millar de papel, porque ya tienen en el almacén. ¿Qué van a hacer? Lo van a utilizar hasta que se acabe. ¿Sí? Pero si yo necesito en algún momento más de medio millar, por ejemplo, necesito 502 hojas, ¿sí? Y no tengo en almacén, mi almacén está en cero. Entonces yo voy a la librería y la librería me dice, mira, yo te puedo vender solamente paquetes de medio millar. Me faltaría, si compro un solo paquete, me faltarían 2 hojas. Y por esas 2 hojas yo tendría que comprar medio millar más. Y las 498 hojas que me van a quedar, las tengo que almacenar. Hasta un nuevo requerimiento, una nueva necesidad, hasta que me falte. Entonces, para responder tu pregunta, que creo que por ahí va el tema, si yo aquí necesito más de 300, el siguiente nivel sería 600. Si acá yo solamente tengo que pedir 300, pues pido los 300. No tengo por qué repetir el pedido de 600 que hice al principio. Es que todo depende de esto. Son múltiplos de 300, ¿sí? O es 300, o es 600, o es 900, etc. Ok, ingeniero. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría que puedan participar porque si me han indicado que se entra en estado de comunicación. A ver, sí, Ingeniero, buenos días. sí, buenos Disculpe, días. mi empresa trata sobre las camisas de John Will. Mi procedimiento es el armado de las camisas, pero al final tiene que ir un empaquetado. También cuenta en el MRP la empaquetación del producto.
Bueno, eso depende. Depende de lo que tú consideres como parte de tu sistema MRP. Si yo quisiera englobar, o sea, a ver, ¿cómo lo entenderíamos? Partamos del producto terminado, del producto final. ¿Cuál es tu producto final? Si es solamente hasta la camisa, entonces hasta allí tú harías el diseño del sistema. Pero lo lógico, si es que yo no quisiera tener ningún contratiempo y mi entregable final es una camisa que está, digamos, o que, digamos, para entregar el producto final yo necesito no solamente la camisa, sino una caja o de repente un lazo o de repente algún otro material, pues debería incluir todo. Porque si no completo todo, no puedo entregar el producto. ¿Sí? Ahora, por un tema de complejidad, tal vez lo podríamos simplificar, pero yo creo que inicialmente deberíamos considerar todos los elementos que van asociados al producto final. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, sí, ingeniero, conforme. Sí, ok. ¿Tienen alguna otra duda? Eh, yo les recomendaría que puedan, puedan revisar la bibliografía que está al final. Ahí tienen el ejemplo que les estoy presentando aquí. Y para un mejor entendimiento, yo les sugeriría también que estas tablas las pasen a un Excel y a través de fórmulas puedan ir calculando los valores. Con eso lo entenderían mejor, ¿no? Y, bueno, hacer un repaso también de los conceptos, ¿no? De qué es un requerimiento bruto, qué es una recepción programada, etc. Bien, vamos entonces, si no hay más preguntas, vamos a terminar la sesión revisando la última parte, que es más que todo conceptual, ¿no? La última parte trata de la planificación de recursos empresariales o llamado también ERP. Bueno, en sí ERP es una evolución del sistema MRP. Entonces, esta evolución surge justamente a partir del éxito que tuvo este sistema MRP hace muchos años atrás, ¿no? Porque ayudaba a las fábricas eh, a obtener información de su proceso de producción, a hacer una planificación eh, eficiente, y entonces estos sistemas MRP lograron, digamos, tener éxito y se extendió el concepto no solamente a fábricas, sino también a empresas de servicios, ¿no? Como aerolíneas, bancos, y en consecuencia el término evolucionó y pasó a llamarse ERP, ¿sí? El concepto evolucionó en cuanto al tipo de empresas a las cuales servía, que ya no solamente eran fábricas, sino también empresas de servicios, instituciones, y también evolucionó en cuanto a su alcance, ¿no? Un MRP, como ustedes lo han visto, está enfocado básicamente en el proceso de producción, en la planificación de la producción, en lista de materiales, etc. Cuando ya hablamos de un RP, incluimos, aparte, digamos, de esos procesos, incluimos otros como los que aparecen aquí, ¿no? Marketing, finanzas, ingeniería, recursos humanos. Es decir, un RP sería un sistema completo, ¿no? Que abarca eh, casi todas las actividades de la organización, como aparece aquí, ¿no? El término más adecuado es casi porque eh, es muy difícil que un sistema pueda cubrir todas las áreas y todos los procesos de la organización. Aquí tenemos cómo fue evolucionando el concepto, partió de MRP, que es lo que hemos visto, ¿no? Planificación de requerimientos de materiales. Luego, este concepto evolucionó a una segunda versión que se llamó planificación de recursos de manufactura, que, bueno, evolucionó en cuanto a su alcance, incluía ya otras áreas de la organización, otros procesos, y
Luego pasó a llamarse planificación de recursos empresariales. Aquí es donde este concepto de MRP logra llegar también a las empresas de servicios y a otros tipos de empresas. Y es en donde el alcance se hace mucho, mucho mayor, ¿no? Como, como se expresa aquí en esta parte, ¿no? Incluye otras áreas, otros procesos. El concepto de MRP lo que nos lleva también es a entender este sistema como un sistema integrado, ¿no? Como un sistema que enlaza todas las áreas importantes de la compañía, todos los procesos importantes de la compañía o de la empresa. Y esta es una ventaja porque si hablamos ya de automatización, el tener un sistema integrado, un sistema automatizado, reduce los tiempos, reduce el retrabajo, reduce la pérdida de información o errores en cuanto al procesamiento de la información, ¿no? Este es un resumen del alcance. Esto no es necesariamente exacto, es simplemente un ejemplo, porque en el mercado vamos a encontrar diferentes empresas que ofrecen estos productos RP o estas soluciones RP, ¿no? Pero para que tengamos una idea general, estas son las diferentes áreas o las áreas típicas que podría incluir un RP, ¿no? Si se dan cuenta, si lo comparamos con el concepto de MRP, definitivamente el RP tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Aquí encontramos áreas como ventas y marketing, ingeniería, finanzas y contabilidad, recursos humanos, alta dirección, proveedores y distribuidores, operaciones, entre otros, ¿no? Porque el alcance puede ser mayor. Algunos retos para la implementación de un RP. Si bien es cierto, el RP podría entenderse como una solución adecuada para muchas empresas, no suele ser fácil la implementación, sino suele ser compleja, ¿no? La complejidad va justamente por el hecho de que al ser el RP un sistema integrado, entonces requiere un mayor compromiso de la empresa en su conjunto. Los proyectos para implementarlo resultan ser más costosos, más amplios en el tiempo, más riesgosos, y entonces a partir de ahí se derivan estos retos, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Como es un sistema integrado, viene a ser algo bastante complejo, ¿no? Cada una de las partes del sistema RP deben trabajar en conjunto para que esa integración se pueda llevar a cabo. Para poder implementar un sistema RP en una empresa, muchas veces la empresa tiene que hacer un cambio radical de la manera como venía trabajando, ¿no? Y eso es lo que llamamos reingeniería total de procesos. Entonces, decirle a una empresa que cambie la manera como hacía antes las cosas para poder implementar un RP puede resultar muy tedioso y muy difícil de lograr. Y finalmente, la naturaleza integradora, dice aquí, hace que el éxito de su implementación sea muy complicado, ¿no? Hay un alto porcentaje de empresas a nivel mundial que no han logrado hacer una implementación exitosa del RP. Muy bien, entonces miren, tendríamos que entender que tanto un RP como un MRP, si bien es cierto son conceptos, cuando los llevamos a la práctica estamos hablando de sistemas automatizados, es decir, de software, ¿sí? De software que me ayuda a automatizar los procesos del negocio. Así deberíamos entenderlo para que nos quede claro. Ahora, como parte de esta sesión tenemos una actividad, pero esta actividad forma parte, pues, como ustedes lo pueden ver, del trabajo final, ¿no? Consiste en identificar características principales del funcionamiento de un sistema o módulo de MRP como parte de un sistema integrado de RP. Entonces, para lograr cubrir o cumplir con esta actividad, la idea, como ya les había comentado anteriormente, es que ustedes puedan
revisar las características de Odoo. Odoo es un ejemplo de ERP. Y vamos a encontrar que dentro de este ERP existen algunos módulos ligados al concepto de MRP, ¿no? Como por ejemplo el módulo de fabricación, como por ejemplo el módulo de inventario, entre otros. Muy bien, entonces con esto terminaríamos la actividad, con esto terminaríamos también la sesión.